En esta ecuación ρ sub t es igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Ρ sub t igual a 1 significa, en el caso, por ejemplo, de una línea de transmisión terminada en un circuito abierto. En el caso de una línea de transmisión terminada en circuito abierto, sabemos que ρ sub t es igual a z terminal normalizada menos 1 sobre z terminal normalizada más 1. Si aplicamos directamente ese valor de z terminal igual a infinito, esto nos daría indeterminado. Para remover esa indeterminación simplemente dividimos toda la ecuación, numerador y denominador, por zt, y el resultado final es que ρ sub t es de la forma 1 más j0, donde la magnitud de ρ sub t es igual a 1 y el valor de phi sub t es 0. Magnitud de ρ sub t igual a 1 quiere decir que cuando tenemos una carga terminal en circuito abierto, toda la potencia aplicada al sistema se devuelve, ¿de acuerdo? Y phi sub t igual a 0 quiere decir que no hay cambio de fase cuando llega la señal a la carga terminal. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Queremos averiguar cuál es el valor de B de D en algún punto de la línea de transmisión o en algunos puntos diferentes de la línea de transmisión en el caso en que la carga terminal es totalmente reflexiva. En el caso en que sea totalmente reflexiva, como en este, que es en donde la carga terminal es igual a un circuito abierto, conseguimos con eso una distribución de voltaje que es la que está dando esta ecuación. En esta ecuación, aquí, nosotros encontramos entonces, aplicando el valor de ρ sub t igual a 1 más j0, que B de D es de la forma A que multiplica a E a la j beta D más E a la menos j beta D. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 2 la amplitud y divido por 2 para poder mantener la ecuación en condiciones iguales. Este término que nosotros tenemos acá es un término bastante conocido, es el coseno normal, coseno natural de beta D. Pero la amplitud P de D, la amplitud que tenemos pasó a ser 2A. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo una línea de transmisión terminada en cortocircuito o en circuito abierto, la amplitud en cualquier punto, en algunos puntos de la línea, ¿de acuerdo? Donde coseno de beta D es igual a 1, es decir, donde D hace que coseno de beta D sea igual a 1, en algunos puntos, entonces la amplitud es el doble de la amplitud que tendría la señal si la carga fuera totalmente acoplada. Es decir, si ρ sub t es igual a 0, en este caso, podemos volver a la ecuación original, en este caso sería este. Si ρ sub t es igual a 0, quiere decir entonces que B de D es A. Si ρ sub t es igual a 0, B de D es igual a A. Es decir, cuando la línea de transmisión está acoplada, el voltaje de D a lo largo de la línea de transmisión es A y constante, independientemente de la posición, ¿de acuerdo? En el caso en que yo tengo una línea de transmisión terminada en un circuito abierto, hay puntos en donde coseno de beta D es igual a 1 y el valor de B de D es 2A. Total que aparece entonces una distribución cosenoidal, que la va a mostrar acá. Es decir, la relación del coseno es la gráfica que nosotros tenemos que presentar para que podamos certificar eso. Esa es la presentación de la distribución de voltaje a lo largo de la línea de transmisión, en donde yo tengo una línea de transmisión terminada en un circuito abierto. En este caso es un patrón de onda estacionaria sobre una línea de transmisión sin pérdida cuando las ondas incidente y reflejada tienden a amplitudes iguales. Habrán puntos entonces donde la amplitud es 2A, aquí digamos es 2A, y hay puntos donde la amplitud es 0 voltios. 0 voltios y esto es aquí 2A voltios. ¿De acuerdo? La línea punteada está mostrándonos la corriente distribuida a lo largo de la línea de transmisión. Es decir, para el caso, la corriente tiene una respuesta sinusoidal, seno, mientras que el voltaje tiene una respuesta de coseno. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos entrar un poco en detalle, vamos a tratar de determinar qué es lo que pasa con la separación que existe entre los diferentes puntos donde hay cero. Miren ustedes aquí en la gráfica que hay un 0, otro 0, otro 0, otro 0. Cuando yo tengo 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, los voy a llamar, desde el punto de vista práctico, voy a llamar estos puntos de nulidades. Nulidades, es decir, donde hay un voltaje nulo. Vamos a llamar esos puntos nulidades, con el interés de diferenciarlo en el caso en que la línea de transmisión no tenga una carga terminal de circuito abierto o de cortocircuito o reactiva, porque miren ustedes que si yo cambiara esto por un cortocircuito,
pues tendría también una cosa similar, simple y llanamente, que lo veremos más adelante, es simple y llanamente el voltaje V sub D tendrá una respuesta de seno. Aquí en este caso el voltaje es una respuesta de coseno, circuito abierto. Cuando sea cortocircuito, esta línea punteada entraría a reemplazar la del voltaje, y el voltaje entonces sería de forma sinusoidal, y la corriente entraría a ocupar el tramo de línea continua que estamos teniendo aquí en este caso. Miren lo que queremos averiguar es lo siguiente: si nosotros estamos interesados en el caso en que beta sub d n sea igual a pi medios más n pi, para n igual 0, 1, 2, 3, tomando n igual a 0, cuando beta sub d n sea igual a pi medios, en este caso coseno de beta d será 0, ¿de acuerdo? Y hacemos lo siguiente: beta sub d n es igual a pi medios más n pi, pues encontramos que cuando sea beta sub d n menos 1, lo restamos de beta sub d n, entonces tenemos una ecuación así: pi medios más n pi para cuando sea beta sub d n, menos pi medios, ¿de acuerdo? Pi medios más n menos 1, porque ya hemos colocado un valor diferente para el valor de n menos 1, pi, y ese término nos da igual a pi. ¿Qué logramos con eso? Encontrar que con base en que beta es igual a 2 pi sobre lambda, el valor de d sub n menos d sub n menos 1 es igual a lambda medios. ¿Qué significa entonces? Significa que hemos encontrado cuál es la separación que existe entre el valor de una nulidad y otra nulidad adyacente, es decir, entre este par de puntos, este y este, existe lambda medios, e igualmente entre este otro par de puntos existe lambda medios, y lo mismo entre este otro par de puntos. Entre nulidad y nulidad existe lambda medios. Eso es algo importante que nos sirve a nosotros hacia el futuro para utilizar ese criterio y determinar, por ejemplo, la longitud de onda que existe en un generador, si podemos medir dentro de una línea de transmisión la posición de las nulidades, en este caso, o de los mínimos en otros casos, cuando sea una carga terminal. Eso nos permite a nosotros utilizar la línea de transmisión como frecuencímetro en última instancia, o como ondámetro, que se suele decir por algunos autores. Como se suele decir por algunos autores, ondámetro, o nosotros podemos determinarlo como frecuencímetro, es decir, midiendo la posición, midiendo exactamente la separación entre una nulidad y otra nulidad, logramos establecer cuál es la frecuencia de trabajo del generador. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hagamos lo siguiente: tomemos el caso en que la línea de transmisión está terminada en un cortocircuito, es decir, volvamos otra vez a la ecuación original, ρ sub t de BDD igual a A, que multiplica a E a la más J beta D más ρ sub t a la menos J beta D. Vamos a hacer el caso de cortocircuito. En el caso en que yo tengo un cortocircuito, estoy diciendo que la línea de transmisión al final tiene un físico alambre y que va a funcionar como un stub prácticamente. Eso es un stub. Cuando tengo esa condición, el valor de ρ sub t es fácil de determinarlo, porque ZT es igual a 0 y el valor de ρ sub t entonces es menos 1 más J0. La magnitud de ρ sub t es igual a 1 y phi sub t termina como pi. Es decir, en ese caso la magnitud de ρ sub t permanece como en el caso del circuito abierto igual a 1, pero la fase se invierte. Phi sub t cambia, en este caso, de 0 a 180 grados, o sea, de circuito abierto 0 grados a cortocircuito, que es pi. Muy bien. Y la gráfica que nosotros podemos presentar para este caso será esta. Es decir, BDD vuelve a tomar otra vez 2A, ¿de acuerdo? Magnitud de seno de beta D igual a BDD. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? He hecho es tomar la magnitud por la razón elemental que los medidores que nosotros solemos manejar en el laboratorio, los voltímetros nuestros, manejan sus magnitudes, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos representando como tal, porque definitivamente si quisiéramos en la práctica real tendríamos que tener en cuenta que esto también cambia de fase, de ángulo, ¿no?